Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a esta propuesta de Entre Nos, una plataforma impuesta por el diario Norte de Corrientes que pretende mostrar y dar a conocer las historias de aquellos personajes que hacen a la provincia un lugar mejor, y en esta oportunidad vamos a tener la chance de charlar con un piloto correntino. Por eso quiero darle la bienvenida y agradecer la predisposición de Humberto Krujowski. Buenas tardes, Humberto. Hola, buenas tardes para vos, para todo tu equipo. Bueno, bien, acá estamos, arrancando un nuevo año. Bueno, Humberto, me gustaría encarar en la parte cómo arrancaron los inicios en el automovilismo a nivel zonal y luego el paso a nivel nacional. Bueno, la verdad es que te cuento mi historia un poquito, tiene que ver con haber estado ligado siempre al automovilismo por una pasión que sin duda heredé de mi papá, que si bien no lo vi correr cuando yo era muy pequeño, pero sí olía el olor a nafta, digamos, se sentía eso en la familia, estaba dando vuelta, y de muy chiquito me sentía atraído por la velocidad o por andar arriba de un karting cuando tenía 3 o 4 años, que me contaban mi mamá, mi papá, mis abuelos, o un triciclo, o correr, ¿viste? O correr con los pies. Yo quería ser rápido en algo. Bueno, resulta que pasó el tiempo y cuando tenía 17 años, fue la primera vez que pude correr una carrera oficial, y eso fue en el año 97, para que te des una idea de cómo arrancó la pasión. Y arrancó esa primera carrera que corrí con muchos temores, porque era un circuito que no conocía, era un auto que no conocía. Siempre el contacto previo que había tenido con un auto de carreras era muy breve entrenamiento que hacía con un auto de carreras que tenía mi papá, que ayudaba prácticamente a asentar las gomas y los frenos, no era mucho más que eso, y de ahí a correr, ¿no? Sin haber hecho karting de manera profesional, sin haber hecho una escuela de manejo, así que sinceramente fue difícil ese momento. Me acuerdo algo que es gracioso, ¿no? Estaba el semáforo en rojo, me temblaban las piernas, que yo decía, no sé si voy a poder largar, ¿qué hago acá? Me quiero bajar. Por supuesto que se puso en verde, y en ese momento es como que hubo un segundo de silencio y fue como que cambié de cassette, ¿viste? Lo di vuelta y comencé a sentir algo que hasta el día de hoy lo siento cuando me subo al auto, que es la pasión pura. Y bueno, así arranqué. Recuerdo que fue muy bueno, una carrera que peleé la punta y todo, terminé por inexperto yéndome afuera, pero peleando adelante, así que fue en Reconquista, en Santa Fe, así que fue es un hermoso recuerdo el que tuve de aquella época, de aquellos inicios, cuando era todo un poco más amateur y donde estaban los amigos y la familia muy cerca. ¿Te imaginás de aquel momento, de aquel Humbertito, como le decían en ese entonces, a estar hoy en la categoría del TC Pista, una de las más importantes a nivel nacional? Mirá, hay una historia que por ahí cada vez que me encuentro con un amigo se sonríe y me dice, y pensar que yo me reía cuando vos mirabas las carreras, nos juntábamos un grupo de amigos a mirar las carreras de autos, yo todavía no corría, y yo les decía, algún día voy a poder correr en TC. Por supuesto que era una carcajada primero, un montón de chistes después, y eso duraba un rato largo. Pero creo que todo eso, digamos, se fue gestando en un primer momento desde la oportunidad de correr, y posteriormente el ir tratando de lograr superación. En algún momento sí me imaginé que podía llegar. Es más, te soy sincero, pensé que iba a poder llegar más rápido de lo que llegué. Me costó mucho por un montón de circunstancias. Fundamentalmente porque Corrientes nunca fue tan fierrera, digamos. Es más, hoy por hoy te diría que no tenemos un autódromo. Y entonces cuesta encontrar el acompañamiento cuando ni siquiera tenés un autódromo para poder mostrar lo que haces. De todas maneras, no me puedo quejar porque me siento muy acompañado por todos los correntinos, siempre a nivel empresarial, a nivel institucional, siempre me han acompañado, pero hubiese sido más rápido de haber tenido eso en Corrientes, ¿no?
Puntualmente después se da lo que es tu arribo al Top Race Series, donde terminaste siendo campeón aquí muy cerquita, en el autódromo de Chaco fue, o estuviste Sí, prácticamente diste el paso al título en ese autódromo, muy exacto. conocido y que seguramente te habrá dado una cuna en su momento de preparación. Cuando, cuando paso esa primera carrera del año 97, viene posteriormente recién mi segunda carrera, 3 años después. Y 3 años después porque se formó una peña de amigos que pudimos alquilar un auto de una categoría zonal y ahí comenzamos y anduvimos bien y el año siguiente fui subcampeón, al año siguiente fui campeón de otra categoría zonal y posteriormente en el año 2004 hago la fórmula, era una fórmula auspiciada por Renault, era un campeonato que se llamaba Copa Renault Megane, eran todos autos iguales y ahí fue la primera vez que corrí a nivel nacional y ese fue el primer campeonato nacional. Eso me abrió las puertas de otras categorías, turismo nacional, entre las que vos mencionabas el Top Race. Y sí, en el año 2010 logro de nuevo un campeonato en el Top Race Series, Top Race Junior. Y sí, se consolidó la posibilidad de ser campeón, una carrera que se ganó en el Chaco esa temporada. Y era una carrera que tenía que ganar o ganar, porque si no, no tenía chances de ir a la otra carrera a seguir peleando y defendiendo los puntos. Y en la carrera siguiente me corono campeón, pero tuvo muchísimo que ver, como vos decías, la carrera del Chaco. Sí, y el autódromo del Chaco, que lamentablemente en este último tiempo no la pasó nada bien y que comienza a tener una especie de controversia en la provincia y que lamentablemente para el automovilismo regional es muy negativo. Totalmente, el autódromo del Chaco, digamos, de alguna manera sufrió mucho, el automovilismo de la zona sufrió mucho, creo que siendo justos se han cometido un montón de errores y esos errores siempre se pagan. Entonces, en este caso el autódromo quedó descuidado, quedó desatendido, quedó olvidado y creo que la ciudad también avanzó sobre el predio del autódromo, el crecimiento y entonces creo que va a ser muy difícil el poder, digamos, reflotarlo, porque se necesita un montón de decisiones a mi criterio políticas para que eso pueda continuar y bueno, es un circuito que debería ampliarse para que pueda recibir categorías como el turismo carretera, necesita mucha inversión y bueno, hoy por hoy la situación no está sencilla. ¿Crees que la provincia de Corrientes puntualmente pueda organizar al menos o en un principio algún torneo regional que se pueda recuperar el autódromo que está ubicado sobre Ruta 12? Yo creo que sí, yo creo que se puede. Yo tengo una mirada un poco más integral. Yo tengo en mente un autódromo como un espacio multipropósito, que no se encasille únicamente en carreras de autos. Si bien obviamente tiene que estar preparado para eso, por el tamaño, por el predio que se necesita, puede servir para un montón de actividades. Yo creo que es posible, hay que pensar en un proyecto que pueda contener en principio el automovilismo nacional entero, fundamentalmente el turismo carretera, que es lo que más convoca. Mirá, te cuento algo cortito. Carrera de Paraná, carrera de Rosario, carrera de algunos de los circuitos como esos que son muy taquilleros, Rafaela, no hay lugar cuando hay carreras, no hay lugar en ningún hotel, no hay lugar en las cabañas, se llena todo, porque va mucha gente, genera un montón de movimiento, no hay lugar para comer en ningún lado porque está lleno de público, me refiero a los restaurantes, a los hoteles, genera mucho movimiento para una ciudad, para una provincia, el que haya carreras. Los camiones que vienen viajando, que tienen que detenerse, cargar combustible, los propios autos, o sea, hay un derrame económico que me parece que es muy interesante para analizar desde el punto de vista de las carreras y desde un punto de vista de un espacio multipropósito. ¿Por qué? Porque puedes hacer carreras de karting, carreras de moto, podés hacer, qué sé yo, un montón de otras cuestiones, recitales, ¿por qué no? Hasta pensarlo en un corsódromo, porque el que está donde está ubicado, a mi criterio, quedó también absorbido por el crecimiento de la ciudad. Así que bueno,
es algo con lo cual tengo una materia pendiente para cuando ya no corra más poder tratar de intentar que eso suceda. Sí, punto crucial lo que decías, Humberto, la parte de la inyección turística, y más teniendo a la provincia de Corrientes como una de las grandes de la Argentina que le gusta invertir en esas cuestiones. Sería muy importante, está ubicada estratégicamente, creo, considerando lo que decías, que el Autódromo del Chaco, por ejemplo, no se puede utilizar más a nivel nacional, porque no está habilitado hoy por hoy, y considerando que está todo el norte del país, como los Misioneros muy cerca, que si bien tienen autódromos, son tan fierreros que se vienen, la gente del Paraguay, la gente de Brasil que viene a mirar las carreras de turismo carretera y de otras categorías. Así que yo creo que está en un lugar clave que podría ser muy interesante para la provincia. Vamos a la actualidad, sí. Nos vamos a meter en el TC Pista, ahora siendo parte del equipo del Coiro. Dole Racing. Decilo vos porque no me quiero equivocar. El Coiro Dole Racing es el equipo donde estoy esta temporada. Sí, y bueno, expectativas para lo que se viene. Ya hubo fecha el último fin de semana y ahora ya prácticamente en el Autódromo de Buenos Aires, lo que se viene en esta segunda jornada, con un público reducido, y que eso también da una iniciativa de que posiblemente a futuro se pueda volver a presenciar una carrera en vivo. Totalmente, y este año las expectativas son muy grandes. Este es un equipo que tiene mucha historia dentro del turismo carretera. El año pasado tuvo, por ejemplo, como piloto a Guillermo Ortelli algunas carreras, que es un reconocido múltiple campeón, hoy por hoy el más campeón de la categoría. Un equipo muy organizado, realmente profesionales, hay un montón de ingenieros trabajando, los mecánicos son muy capacitados también, pero la categoría en sí está compuesta por equipos de esa naturaleza. Hoy por hoy el automovilismo llegó a un punto de perfección, por decirlo de alguna manera, o de intentar lograrlo, y de profesionalismo que asusta. El automovilismo argentino de por sí es uno de los más importantes de Sudamérica, y te diría de América. Entonces realmente es muy competitivo, el nivel de pilotos es extremadamente bueno, y las expectativas son muy buenas. El estar en un equipo así a mí me da la tranquilidad de saber que el trabajo que se va haciendo carrera tras carrera tiene un norte, por decirlo de alguna manera, y nos va a llevar a andar muy bien. La intención es pelear el campeonato. El año pasado habíamos intentado hacerlo, habíamos arrancado muy bien. Lamentablemente tuve un accidente muy fuerte, uno de los más fuertes de mi carrera deportiva, y prácticamente que me cortó el año pasado, por encima de la situación económica por la pandemia, ¿no? Obviamente también. Así que este año hay muchas expectativas, y junto al equipo, que también optó por elegirme a mí, había mucha gente dando vuelta tratando de tener esa butaca. Creo que vamos a andar muy bien. La primera fecha fue complicada, nos tocaron algunas situaciones difíciles, pero para esta vamos a estar mucho mejor, y sucesivamente vamos a ir mejorando. El campeonato es muy largo, son 15 carreras, y se define en el 99% de los casos en la última, así que hay que llegar muy bien para ese momento. Octubre del año pasado fue cuando tuviste ese grave accidente que realmente las imágenes recorrieron el país, más de 200 kilómetros por hora, sin frenos, momento crucial, y rescato, que lo han dicho especialistas en el automovilismo, la maniobra que utilizaste para poder reducir un poco el impacto. La verdad es que fue difícil, fue un momento bastante difícil, porque los cuento, digamos, es una recta donde veníamos a más de 240, y es un frenaje muy violento donde nos espera una curva que tenemos que doblar a 60 o 70 kilómetros por hora, y de ese lugar, contando la vía de escape hasta la primera defensa, había de escasos 120 metros. Entonces, cuando voy a frenar y veo que el auto no frena, la única alternativa que tenía era tratar de generar un trompo, pero suena loco, ¿no? A esa velocidad 240 hacer un trompo, pero era mejor eso que impactar de frente contra las defensas, porque sabía que el impacto de la desaceleración iba a ser
brutal, ¿viste? Logro hacer esa maniobra, salió bien, tuve un poco de suerte también, pero bueno, es algo que lo había hablado una vez con Juan María Traverso, que él había contado. Es una oportunidad única que tuve de tomar un café con él hace unos cuantos años atrás. Justamente salió el tema de la seguridad y me dice, ¿qué haces si te quedás sin freno? No sé, nunca me pasó. Bueno, ¿sabes lo que tenés que hacer? Hacer un trompo, frenar el auto. Y me quedó grabado a fuego eso, y increíblemente en ese momento que tuve esa situación, hice la maniobra. Salió de adentro, ¿viste? Es como que lo tenía en un chip y apretaron enter y anduvo. Bueno, así fue y salió bien. Pero fue un golpe muy duro que destruyó el 60-70% del auto y a partir de ahí fue un año muy difícil. Muy difícil porque tenés que volver a armar, en el nivel económico también hay que poner, digamos, y me parece que eso también te complicó el cierre de año y hoy con expectativas nuevas, con un nuevo equipo. Sí, fue difícil justamente por eso, el auto no sirvió más prácticamente, hubo que ir a buscar otro auto y ese proceso, en medio de un campeonato, sobre el final de un campeonato, era muy complicado. Es como que se te lesione el 70% del plantel de fútbol de tu equipo. Para hacer una referencia. Claro. Es difícil, Humberto, a nivel económico mantenerse en este automovilismo nacional. Como para que la gente se dé una idea, es abajo de la primera división, digamos, el turismo carretera y vos en el TC Pista, digamos, es como estar en la reserva del TC. Es súper difícil, creo que es lo que más me ha costado de toda la campaña deportiva, es la cuestión económica. Todo lo que te comentaba del profesionalismo y de que ser una de las categorías más importantes de América tiene que ver con la inversión y con la capacidad técnica de los ingenieros, y eso tiene un costo. Y para que eso ocurra, bueno, digamos, para poder acceder a ello tenés que lograr el apoyo económico. Después como decías vos, ¿no? Después del turismo carretera está el TC Pista y es el escalón obligado para poder llegar al TC. El año que viene ya tendría la licencia para correr en TC, sería una opción para mí, pero necesito cerrar un buen año y con buen acompañamiento económico para poder justamente acceder a las pruebas, los neumáticos nuevos, a los elementos de desarrollo que se necesitan. Se dice que en el automovilismo el lubricante de la velocidad es el dinero y es así. Sí. Lamentablemente uno puede entrenarse físicamente, hacer todo lo que vos quieras, tener la condición, pero si vos tenés que correr con un auto que no está en condiciones, te limita bastante. Es un caso de un buen jugador de fútbol al cual en un partido con lluvia no le des los botines con los tapones adecuados. Va a patinar, no va a poder demostrar sus condiciones. Tapando esos puntos, sí. ¿Te ves en una butaca del turismo carretera a futuro? Sí, me veo, por supuesto que me veo. No va a ser sencillo, el nivel es altísimo, pero me veo, por supuesto, para eso estamos trabajando y creo que ni bien tenga el medio mecánico, no voy a ser un hueso fácil de roer, digamos. El correntino tiene sus mañas también, ¿viste? Así que no, vamos a andar muy bien, si tenemos la chance, no tengo ninguna duda. La vez que tuve, les cuento, el auto que estoy manejando es prácticamente un turismo carretera, la única diferencia son 2 o 3 elementos del motor, el resto es exactamente igual. O sea, no me voy a encontrar con algo totalmente nuevo, pero sin duda que todos los pilotos que están en el TC son consagrados y merecen el respeto correspondiente, por supuesto. ¿Cómo fue la vuelta a la competencia, a la alta competencia después de la pandemia y cómo se trabaja puntualmente en lo físico, en lo mental? ¿Cómo trabaja el equipo? ¿Tienen reuniones por Zoom seguramente en la semana para pulir algunos detalles de cara a la próxima fecha? Bueno, arrancando el principio, fue difícil porque primero que nada el parar la actividad absoluta hizo que cualquier ser humano se sintiera totalmente descolocado. Después, el automovilismo o quien practica un deporte, por más que yo tenga mi actividad comercial aparte, es un esquema de vida. Es algo que te genera un montón de rutinas y de responsabilidades y de orden. Y es como que al no tener que hacerlo, es como que se
te corren de lugar algunas cuestiones y cuesta reacomodarse. Y fundamentalmente me falta la adrenalina que yo consumo, por decirlo, en esos momentos, o genero en esos momentos, y fue muy difícil desde ese punto de vista. Pero bueno, una vez que nos acomodamos en los primeros 15, 10 días, volví a hacer una rutina en mi casa, volví a comunicarme con mi profesor y armamos algo para hacer y seguimos mejorando y fuimos puliendo. Yo tengo un simulador que me ayudó a estar en contacto con un auto virtual, pero de alguna manera es un simulador bastante avanzado que me da los reflejos necesarios para no perderlos, o trabajar en los reflejos, mejor dicho. Y después, bueno, como todos, nos fuimos acostumbrando y hoy ya estamos saliendo, y la vuelta a las carreras fue algo espectacular para nosotros. Yo me acuerdo que salí un día de septiembre para volver a correr con mucho temor de salir a la ruta, de salir de mi casa, de salir de la provincia. Algo que pareciera común fue tan anormal, digamos, en aquel momento, con tanto temor de llegar en las carreras, que es incómodo, ¿no? Porque uno estaba acostumbrado a trabajar mano a mano con el mecánico, con el ingeniero, computadora de por medio, con barbijo, con anteojos, con distancia social. Fue muy complejo. Y además con equipo reducido, Humberto. Un equipo de 20 personas a 5 mecánicos. Exacto, comenzábamos a hacer pilotos, cosas que habitualmente no las hacíamos. Fue interesante, pero bueno, todo eso llevó un proceso de adaptación. Hubo equipos que lo resolvieron mucho mejor que otros, y ahí tuvieron un plus también en cuanto a la organización, eso fue importante. Pero después, bueno, todos encontramos más o menos el camino, y hoy ya estamos aprendiendo a vivir esta nueva normalidad, digamos, y no creo que haya inconvenientes. Te quería llevar Sí. a la escuela del automovilismo nacional. ¿Por qué pensás vos o creés que hoy por hoy no hay ningún piloto argentino en la Fórmula 1, o por lo menos peleando la Fórmula 2, de la antesala a lo que es la máxima categoría del automovilismo internacional? El último piloto que tuvo resultados, que estuvo en Fórmula 1, fue Reutemann. Posterior a él hubieron 2 intentos o 3, Esteban Tuero, Fontana y Mazzacane. Pero el último que tuvo las posibilidades de llegar a un buen equipo fue Reutemann, por condiciones conductivas y porque estaba el Automóvil Club y había una decisión política de que eso ocurra, de tener un representante. Hay que recordar también que en aquella época el Autódromo de Buenos Aires recibía la Fórmula 1 y había un interés importante de la categoría para venir a la Argentina, porque había pilotos argentinos, Reutemann por ejemplo, y en algún caso otro piloto que corrió, Zunino, Guerra, algunos que hicieron apariciones esporádicas, pero tiene más que ver con que había un interés económico y político de hacer carreras en Argentina. El autódromo después del año 95, o 97, perdón, fue o 98 la última carrera que hubo, si no me equivoco. 98 fue. 98, y a partir de ahí también fue el último piloto prácticamente que tuvo la Fórmula 1. Después Mazzacane hizo algunas carreras, pero no le fue bien. Y bueno, no se intentó hacer un proyecto serio realmente a largo plazo. Bueno, la situación económica del país siempre fue complicada y eso no ayudó a eso. Pero más que nada tiene que ver con una decisión, con el orden, con que las categorías, desde las categorías, los ministerios de deporte, de turismo, que hubiesen trabajado todos en conjunto, hubiésemos tenido pilotos. Creo que material humano y conductivo en Argentina, te digo que es muy grande. Pechito López fue un caso que estuvo a punto de ser compañero de equipo de Fernando Alonso y por una cuestión económica no fue él, fue otro, y él era un piloto que era igual o mejor que Fernando Alonso y no tuvo la chance, le faltó ese empujón político, por decirlo de alguna forma. Tuve la oportunidad de conocerlo, de correr juntos con él en el Top Race, y él era un escalón por arriba de todos, porque era un destacado, hay que decirlo, era un destacado, un tipo que aparte de saberse bueno, quería ser mejor. Entonces eso era un tipo que tendría que haber estado en la Fórmula 1.
Bueno, ¿cómo sigue la agenda, Humberto? El próximo fin de semana, segunda fecha del Top Race, Del TC Pista. TC Pista, perdón, me quedé con del TC Pista en el Autódromo de Buenos Aires, para mejorar lo del último fin de semana, en una carrera accidentada, porque pasó de todo en la primera fecha. La primera fecha fue compleja, un circuito que estaba en sus peores condiciones, se deterioraba, se rompía, hubieron autos que se fueron afuera, aceite. Bueno, en todo eso pudimos nosotros salir indemnes, sumar buenos puntos. No como hubiésemos querido, yo hubiese querido pelear la punta, me tocó por un problema mecánico largar en el puesto 34 y ahí avanzar al puesto 16, 17. Pero esta carrera que viene esperamos hacer de otras maneras, estar dentro de los 10 mejores y comenzar a sumar fuerte. No hay que enloquecerse, este es un campeonato que tiene playoff, que lo importante son las últimas carreras. Todas estas carreras las estamos trabajando como equipo para encontrar el mejor auto posible para el final del campeonato. No me interesa ganar mañana, sinceramente quiero encontrar el camino para tener lo mejor cuando corresponda, que es al final del campeonato. Hubo un toque con un chaqueño el último fin de semana. Sí. Se largó un poco por afuera, no lo viste y bueno, no sé si hubo penalización. Sí, fue una maniobra. El auto se me pone de costado, agarro aceite de otro auto, voy al pasto, cuando vuelvo no vi en la maniobra que tenía un auto cerca, lo rozo y él tiene la mala suerte de que sale disparado a campo traviesa, saltaba hasta acá de alto cuando lo miraba por el espejo. Fue una maniobra en la cual me sancionaron y bueno, y me hicieron perder algunas posiciones, pero bueno, ya lo llamé por teléfono, aclaramos, son cosas de las carreras. En el momento estaba enojado el hombre. Estaba enojado. Sí, se acordó pero bueno, de mi familia. son toques de carrera. Toques de carrera, y aparte lo hablamos, yo lo conozco a él de hace mucho tiempo y sabe cómo corro yo sé cómo corro él, sabemos que fue toque de carrera, pero él estaba enojado porque él también estaba haciendo una linda carrera. Y además eso es lo que tiene el TC Pista, ¿no? Están todos parejitos y puede ser que en 1 a 5 vueltas se cambie todo. Sí, es por eso el nivel que hay es terrible. A ver, para que se den una idea, en una clasificación que es que todos los autos, a ver quién hace la vuelta más veloz, entre el más rápido y el más lento, sean 37 autos, muchas veces no hay 1,5 segundos de diferencia, o sea, es nada, es un abrir y cerrar de ojos. Entonces eso hace que en las carreras también pueda pasar cualquier cosa. Te corres de la huella, perdés la trayectoria y te pasan 2. Y si te arrancan la puerta de los espejos, literalmente, digamos, hay mucha fricción, pero bien, dentro de los códigos aceptados entre nosotros. Bueno, Humberto, muchas gracias por aceptar la invitación. Éxito para el próximo fin de semana y para lo que resta de la temporada. Aquí estamos muy agradecidos con la gente de Norte de Corrientes por estar aquí, por ser parte de esto, y nos veremos en la próxima. Bueno, ojalá que así sea. Agradecido por el espacio, por compartir, pasé un momento espectacular recordando cosas y proyectando cosas mientras hablábamos, ya se me iba la cabeza para lo que va a ser el fin de semana que viene, así que agradecido a todas las empresas de Corrientes, a todas las instituciones, al gobierno de la provincia de Corrientes, a la familia que soporta mi ausencia y mis momentos de nervio, así que a ellos, a ustedes, a todos los medios por el eco que se hacen, agradecido y bueno, vamos a pelear el campeonato este año, quédense tranquilos. Así será. Así será.